hablar, ya que estábamos hablando de estas cuestiones del tránsito, de Santo Tomás de Aquino. Y es casi automático pensar en el tránsito e inmediatamente pensar en Santo Tomás de Aquino, especialmente cuando uno padece unas neuropatías de aquellas. Santo Tomás de Aquino nació en Rocaseca, que queda cerca de Nápoles. Estamos hablando del año 1227, mejor dicho, nació en 1227, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino. A ver si hablamos bien. Era hijo, el año 1227, del conde Landolfo y de la condesa Teodora, unos nobles del sur italiano, ricos, gordos, rozagantes y prósperos. Así que nació en una familia que no tenía problema alguno. Tomás de Aquino impresionaba mucho a los hombres de su tiempo, pero lo que saltaba a la vista, en primer lugar, no era su talento como filósofo, ni su brillantez como teólogo, sino lo descomunal de su silueta. Porque Tomás de Aquino era gordo. Y sabemos nosotros que la gordura aparece antes que el talento, al menos a los ojos de los recién entrados. Era tan gordo, era muy gordo, no era gordito, era un gordo de aquello. Sí. Un día hubo que recortar su mesa de trabajo para que encajara la panza sin dificultad. También hubo que reformar el comedor y la capilla del monasterio donde vivía, ya más adelante. No pasaba por las estrechas escaleras medievales, así que para cambiar de piso tenía que hacer toda una serie de volteretas. Además de gordo, Tomás era callado. Parece que en sus tiempos de estudiante se limitaba a escuchar a sus maestros con la mirada perdida y cara de entender poco. Sus compañeros lo llamaban el buey mudo, pero se equivocaban, porque verdaderamente cuando hablaba Tomás era ocurrente y sutil. A los 19 años decidió hacerse monje, contra la resistencia y el escándalo de la familia. Se cree. Y lo que preocupaba a los parientes no era que Tomás se hiciera religioso, porque aquello era más o menos frecuente y a veces conveniente en aquella época. Lo que le molestaba a los condes de Aquino era que Tomás hubiera optado por la orden dominicana, que a los ojos de esta gente era demasiado nueva, demasiado exigente, demasiado pobre. No era una orden muy simpática que digamos. No lo es, tampoco vista desde aquí y desde algunos de sus integrantes, empezando por su fundador. Pero bueno, no ese es el tema. Entonces los parientes de Tomás intentaron persuadirlo con sus mejores argumentos. Le explicaron que si quería ser monje, bien podía hacerse benedictino, como lo habían hecho tantos hijos de la nobleza. Le dieron 1001 pruebas de la mala fama que tenían los dominicos, esos monjes mendigos, a los que la gente de la calle los llamaba dominicanes, es decir, perros de Dios. Pero Tomás se había justamente emperrado y no cambiaba de idea. Y visto que nada podían los argumentos, los señores de Aquino pasaron a la acción. Tomás había decidido abandonar la casa paterna para iniciar un viaje de novicio a París, y entonces los familiares confabulados lo esperaron escondidos, cuando el tipo salía, se escondieron en un bosque. Este es el sentido original de la palabra emboscada, ¿no? Esconderse en un bosque para sorprenderlo a uno, que puede no ser incluso Santo Tomás. Bien, y se lo llevaron, los hermanos, los primos, y lo encerraron cerca de Nápoles, en una torre de propiedad familiar, con la intención de no dejarlo salir hasta que cambiara de idea. Y así estuvo encerrado, largos meses. Sus únicos contactos con el exterior se producían cuando le subían el morfi y cuando caían los parientes para ver si había cambiado de idea. Y Tomás continuaba negándose.
Después de un intenso debate, los seguidores de Aquino decidieron jugar una última carta. Una tarde se abrió la puerta de la celda y entró una mujer desnuda que le habían mandado, decidida a convencerla de cualquier cosa. Tomás no fue para nada indiferente a ese estímulo, aunque no reaccionó exactamente del modo que habían previsto los parientes. En realidad, sacó una brasa de la estufa con una pinza de hierro y la corrió a la mina con la brasa por toda la habitación. La mina empezó a los gritos y salieron todos rasgando. Ese fue el final de los esfuerzos de la familia de Aquino, y desde entonces Tomás tuvo vía libre para llevar a cabo sus proyectos. En lugar de refugiarse en la discreción de la vida religiosa, tomó por un camino más complicado, ¿no? Se puso a estudiar con Alberto de Colonia, un dominico alemán que fue conocido más tarde como San Alberto Magno. El tipo leía a los griegos, escribía sobre astronomía, botánica, medicina, física, lógica, música, jardinería y todo aquello sobre lo que pudiese decirse algo con sentido. Su tesis era, la de San Alberto, que nada que nos permitiera ampliar nuestro conocimiento del mundo podía ser malo en sí mismo. Y gracias a este hombre, Tomás conoció a Aristóteles. En el siglo XIII, la enseñanza superior se iba expandiendo, se renovaba, gracias al trabajo de muchos religiosos e intelectuales que, imitando a las corporaciones de oficios, daban forma a un invento nuevo: la universidad. La universidad es invento de aquellos años. Antes la gente estudiaba en los colmados. Las ideas que importaban eran Dios, el alma, la vida eterna, y el mundo solo era relevante como reflejo de esas verdades absolutas. Y Tomás decidió apartarse de estas ideas, sin contradecirlas del todo. Su problema no era poner a la tierra en conflicto con el cielo, sino armonizar las verdades de la teología con otras verdades cada vez más numerosas que eran descubiertas en el mundo. Intentó construir una especie de aparato intelectual capaz de reconciliar la fe católica con un mundo que iba cambiando, que se iba asomando a alguna ciencia. Y este intento, desde luego, lo puso al borde de la herejía. Tomás de Aquino pensaba, por ejemplo, que el mundo de los sentidos era el objeto del conocimiento humano y que en la tarea de conocer ese mundo, el hombre no debía esperar ninguna iluminación divina, lo repito. En la tarea de conocer ese mundo, el mundo de los sentidos, el mundo sensible, lo que vemos, el hombre no debía esperar ninguna iluminación divina. Y decía que allí donde se podía entender, era mejor entender que creer. Deberían leer a Santo Tomás de Aquino algunos pastores que pretenden que Dios te ayude a resolver el teorema de Pitágoras. No, donde se puede entender, entender. Nada de que los ángulos interiores de un triángulo suman tanto como el Señor quiera. Cuando hablamos de ángulos interiores, razonamos. Ahora, cuando hablamos de inmortalidad del alma, mejor que no razonemos. Al César lo que es del César. Sí, y a Dios lo claro. que es de Dios. Otro principio explicaba que la fe no era enemiga de la razón, sino que podía ser fortalecida por ella. Y era un poco demasiado optimista, de todos modos, don Tomás. Pero su gran innovación consistió en redescubrir a Aristóteles para el mundo occidental. De Aristóteles se estudiaba únicamente la lógica en aquel entonces. Por ahí se andaba diciendo que todo lo que importaba saber estaba en la Biblia y que la literatura pagana, e incluso la que se inspiraba en el Islam, era una fuente de perdición para el creyente. Eso es lo que por ahí algunos decían en aquel entonces. Pero Tomás de Aquino demostró algo que luego se transformó en una obviedad, que se podía al mismo tiempo ser cristiano y aristotélico. Pero esto le dio mucho laburo, mucho laburo. Ya todavía en el siglo XVI, estoy hablando del reformador Martín Lutero,
Que se sospechan todos, cuando se habla de Lutero, creen que era una especie de norteamericano, a van la letra. Bien, Lutero hablaba de Tomás de Aquino como ese gordo bufón que ha descarriado a la iglesia. Y a Lutero tampoco le gustaba mucho eso. Un día, mientras almorzaba en el refectorio del monasterio donde trabajaba, uno de los monjes quiso poner a prueba su razón, la razón de Tomás. Señaló hacia afuera y gritó que había visto pasar un burro volando. Entonces Tomás hizo un esfuerzo terrible y corrió a mirar por la ventana. No había, por supuesto, ningún burro que volara, y todo el mundo empezó a reírse de él, jaja. Y Tomás, tranquilo, dijo: me pareció más probable que un burro volara a que me mintiera un hermano de la congregación. Y siguió comiendo. Nadie más lo molestó. La obra más conocida de Tomás de Aquino es la monumental Suma Teológica, que escribió como una simple introducción para principiantes. Y en el prólogo dice que el contenido de ese libro es como leche para niños que no pueden asimilar algo más sólido. Nadie ha estado de acuerdo con semejante afirmación, que hay que comerse los libros. La pequeña introducción, que es la Suma Teológica, se compone de un total de 512 cuestiones, 2.669 artículos y unas 10.000 objeciones con sus respectivas respuestas. El 6 de diciembre de 1273, después de haber celebrado misa, Tomás de Aquino dejó de escribir para siempre. Dejó de escribir para siempre. Abandonó la Suma Teológica en el artículo 4 de la cuestión 90 de la tercera parte. Ahí. Y nunca más dictó una línea ni utilizó sus instrumentos de escritura. No escribió más. No le explicó nada a nadie. Y no escribió más. Y ahí lo dejó. Y murió 3 meses más tarde. Camino al concilio de León. Tenía apenas 49 años. Dicen que los monjes de Posanova tuvieron que fabricar un cajón especialmente diseñado para que pudieran meterlo dentro. Pero con esto solo consiguieron crearse un nuevo problema, porque Tomás había muerto en una habitación del primer piso y no hubo fuerza humana ni intervención divina capaz de hacer bajar el féretro por la escalerita de piedra, y al final el pobre Tomás terminó abandonando este mundo por la ventana. Un célebre tomista, amigo de este programa, es nada menos que nuestro Gilbert Keith Chesterton, que ha escrito tantas cosas que nos han hecho felices. El hombre que fue jueves, el club de los negocios raros. Escribió también Chesterton una biografía de Santo Tomás. Casi todos conocen a Chesterton por quizá lo peor que tiene su obra, ¿no? Que son los cuentos del padre Brown. Sin embargo, en uno de esos cuentos, el padre Brown persigue a un criminal. ¿Cómo se llamaba el enemigo de Brown, del padre Brown? Flambeau. Pero este no era Flambeau. Era uno que se había disfrazado de cura. La Cruz Azul. Debe ser la Cruz Azul. Y en la culminación del relato hay una conversación con el falso cura. Y el falso cura le pregunta, no era Flambeau, ¿no? Y si, ¿cómo? ¿O era Flambeau? No me acuerdo. Le dice, ¿usted cómo descubrió que yo no era cura? Y el padre Brown le dice, es que usted atacó la razón y eso es de mala teología. No está mal, ¿eh? Tantas iglesias y cátedras, dijo Chesterton, tantas bibliotecas, círculos y comités dedicados a Santo Tomás de Aquino, nos impiden percibir que él no nació canonizado, ni doctor, ni tomista. Nació noble y murió simple fraile. Después de su muerte, vino un tiempito en que mencionar la Suma Teológica podía pagarse con la excomunión. La propia canonización de Santo Tomás fue un asunto bastante complicado. El Papa Juan XXII, que lo hizo santo en el año 1323, era uno de esos papas de Aviñón, que eran rechazados por buena parte de la cristiandad. Así que, de todos modos, muchas de sus tesis seguían estando prohibidas, aún canonizado y todo el tipo, en universidades, por ejemplo, como la de Oxford y la de París. En 1366, el papado
impuso a todos los estudiantes el estudio integral de la obra aristotélica. En 1567 Pío V declaró a Tomás doctor de la Iglesia Universal y en 1873 León XIII lo proclamó patrón universal de las universidades y escuelas católicas. Así que mire usted, el patrón de las universidades no es otro que el gordo Tomás de Aquino, tipo que, para decirlo con las palabras de un amigo mío, no tenía la piojosa de adorno. ¿A quién dedicar este recuerdo de Santo Tomás? Sino a él mismo. O un tipo, el hijo de los condes de Aquino, que estaba fenómeno, no, a monje se tiene que meter ahí a pensar. No, y después peor, se mete a monje, eso no es nada. Se mete a monje, no, y empieza desde ahí a pensar, como si ese fuera el lugar más cómodo para pensar. Hay gente que siempre elige hacerlo más incómodo. A esa gente les llamo yo amigos queridos. ¿Qué le dedicaremos al gordo Santo Tomás y al amigo Gilbert Keith? Y ya que nació el hombre cerca de Nápoles, ya que era después de todo un napolitano aristotélico, ¿qué dedicarle sino una canción napolitana? Desde aquí las canciones napolitanas son todas o sole mío, vistas desde aquí. Y entonces le dedicaremos a nuestro amigo Tomás de Aquino, al hijo de los condes, o sole mío. No sabíamos si dedicárselo cantado por José Carreras, o por Plácido Domingo, o por Luciano Pavarotti, y entonces se lo dedicamos cantado por los tres. Adelante, muchachos, canten para el amigo de Aquino la única y sola canción napolitana que conocemos. Adelante. Hablaremos de la mujer de Napoleón III, doña Eugenia de Montijo, y el espiritismo. Buen pensamiento, hermanos. Yo apagaría todas las luces, si pudiéramos, pero es una maniobra que requiere un memorándum al dueño al señor La Plaza. No, iban a apagar las luces. A Víctor La Plaza. Lo que pasa es apagar todas las luces. Mirá, ahí apagamos las luces. Todas. Lo que pasa es que con el calor y luces apagadas, yo no sé. Sí, yo no sé a dónde vamos. Y mucha gente que está un poco desnuda. Sí. Ahí va. Bueno. Hablaremos de Eugenia de Montijo y el espiritismo. Parece que Eugenia en la corte invocaba almas, mantenía conversaciones con los difuntos, incluso con difuntos célebres, y participaba de todo tipo de sesiones de espiritismo. A veces consultaba a los espíritus para ver si determinada guerra sería larga, como por ejemplo en el caso de la guerra de Crimea. Allí le preguntó a unos espíritus que se le presentaron una noche si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos. Yo qué sé, le dijo el espíritu. Alguna vez mencionamos a Daniel Home. El Home estuvo en la corte de Eugenia en el final de su carrera e hizo materializar las manos del padre de Eugenia, nada menos. Y ella las reconoció por un callo. Estaba en la sesión de espiritismo y dice, unas manos. Y vos en la oscuridad veías unas manos. Fue Eugenia, tanteó las manos y por un callo que tenía el viejo, andá a saber dónde, ella dijo, mi viejo, dice, las manos de mi viejo. Es asombroso. Bueno, y medio se desmayó, ¿no? Asombroso que el callo le haya durado tanto. También sucedió lo que viene a contradecir la idea de que en el más allá no hay enfermedad ni imperfección. El tipo todavía tenía el callo, ¿no? Así. Alguna vez mencionamos a... No, sucedió... Ya, alguna vez mencionamos a Daniel Home y fue hace un minuto.
Sí, lo recuerdo, sí. Sí. Un día en las Tullerías, que era el palacio donde vivían ella y el marido, apareció una mano, también a instancia de Home, de color alabastrino, de elegante forma, que era igual a las manos de Napoleón I, el tío abuelo o el tío de Napoleón III, que había muerto hacía muchas décadas. La mano trazó algunas líneas que fueron consideradas un autógrafo de la mano ilustre. Esa mano pasó por delante de Daniel Home y se acercó también a Napoleón III, que estaba presente, que besó esa mano. Luego la mano, supuesta mano de Napoleón, agarró para el lado de Eugenia, que retrocedió espantada. Pero entonces Napoleón III, temeroso de una ofensa de ultratumba, le ordenó a su mujer que besara la mano y ella sí lo hizo. Daniel Home era especialista en apariciones de manos espectrales. En una ocasión pudo verse un índice y un pulgar, solamente el índice y el pulgar, qué curioso, arrancando pétalos de una flor negra. No sé cómo verían la flor negra, siendo que las cortinas de las salas de espiritismo generalmente también son negras. En otra oportunidad, una mano tocaba las teclas de un acordeón. Fíjese qué extraordinario, ¿no? Todo con una sola. Todo con una sola. Muy bien, estas apariciones a menudo eran un poco vaporosas, y especialmente en la parte de la muñeca. Sí, ahí se le empezaba a difuminar. Y después desaparecía. Pero las manos en sí parecían muy reales. Eugenia le pidió a Home que le dijera a las manos que escribieran mensajes, pero las manos rara vez accedían a tales peticiones. Una vez, después de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente. Apareció la mano alzó un lápiz, el lápiz se cayó. Se cayó, no hubo milagro. Pero en realidad el milagro fue mayor, porque la mano se convirtió directamente en un hombre completo, que dijo: he tratado de satisfacer la petición, pero está por encima de mis posibilidades. Y se fumó el espíritu. Un espíritu que pidió perdón porque no podía hacer ciertos trucos que le estaban solicitando. Pero Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos. Luis Napoleón muchas veces le era infiel, y Eugenia lo vigilaba y inventaba toda clase de estratagemas para desviar la atención de las amantes, les presentaba otro tipo, cosas así, ¿no? Sabiendo los poderes de Home, Eugenia se reunió con otros espiritistas y con Home y les pidió ayuda para conseguir datos precisos acerca de las minas que andaban con el marido. Eso está fenómeno. La tipa va a una sesión de espiritismo y dice: mi marido anda con alguna, ¿con quién? Y pregunta. ¿Y el espíritu qué dijo? Vamos a ver. Parece que una vez Luis Napoleón se había enamorado de una rubia hermosa que se llamaba Madame de la Bédoyère. Dice el historiador que durante el día, describiendo a aquella dama, durante el día esta chica tenía el rostro de un color difuso, pero a la noche enamoraba a cualquiera, como tantas que yo conozco. Napoleón III andaba ahí medio revoloteando con la mina, hasta que toda la corte adivinó que muy pronto la emperatriz sería engañada. Unos días más tarde, la engañó. Sucedió contra un ligustro, Napoleón. sí, contra una ligustrina, a 200 metros del palacio. Dice que después de eso, Madame de la Bédoyère andaba por las Tullerías con un aire extasiado y hablaba explícitamente de los favores del emperador. Decía: entonces el emperador me llevó contra la ligustrina. Qué discreta, ¿no? Sí, y me favoreció en 5 idiomas. Muy bien. Madame estaba en verdad casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón III, un poco para agradecer los favores de la mujer. Se usaba mucho nombrar en altos cargos
a personas con cuyas mujeres el príncipe se acostaba. Una noche Eugenia preparó una sesión de espiritismo y en esa reunión participaron varias de sus damas de compañía y algunos cortesanos escépticos pero divertidos, que son los mejores. Para sorpresa general, Eugenia instó a uno de los espíritus a que señalara de algún modo con quién andaba el emperador. Ese espíritu dice, ¿por qué no me dice con quién anda mi marido? Para no ser partícipes de aquella delación, los que acompañaban a Eugenia, ¿qué hicieron? Salieron rajando para no estar ahí, porque olieron que ahí algo se iba a destapar, que Napoleón III se iba a enterar y que a todos los que estaban ahí los iba a refundir. No pasó nada, pero hubo una segunda sesión a la que Eugenia invitó a otros, entre los que se encontraba la propia Madame de la Bedoyère. La emperatriz no sabía que esta mina era la favorita y todo salió exitosamente. Nunca se supo si manos delatoras o espectrales se presentaron esa noche, pero sucedió que unas hermosas manos de hombre señalaron a la Bedoyère como la amante de Napoleón III. Esta chica huyó, no esperó ni siquiera que terminara la sesión. Cuando la mano la señaló, salió como alma que lleva el diablo. Napoleón III, que había disfrutado mucho de la presencia del mago Daniel Home, se volvió escéptico de golpe y le prohibió a su esposa seguir participando en esos asuntos. Y el resultado fue también un silencio de algunas semanas entre Napoleón III y Eugenia de Montijo, que no se hablaron. Madame de la Bedoyère fue expulsada de la corte, el mago Daniel Home también. ¿También? También, sí, usted vaya a ser, al final lo expulsaron. Y sí, si traía discordia. ¿Qué va a traer un mago? Viene, te llama un mago al cumpleaños de su hijo. Y su mujer le dice, a ver, ya que es mago, ¿por qué no me dice quién y qué? ¿Usted qué? Y yo pienso hacer lo de Napoleón, no le creo. Claro, mira, y su mujer va a decir, pero ¿cómo si me adivinó todo? Yo por eso no invito magos a ninguna. No, arruina toda la fiesta. Sí, sí. Pero además te reseca el mago. ¿Cómo? ¿Qué le reseca? Te resecan, que no después no acertás a la lotería ni nada. ¿En serio? ¿Te quita la suerte? Sí, sí. Como un imán de onda que se va llevando toda la buena onda. Para él se la lleva. Como el Potus, que le chupa la energía. ¿Quién es? ¿El Pocho? El Potus. ¿Un amigo suyo? No, una plantita. El Potus le chupa la energía. No tiene que tener Potus en la casa. Qué lindo tono con lo que le... Muy lindo tono. Lo expulsaron a Daniel Home. Y sí. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a Madame de la Bedoyère, que tuvo que salir rajando. ¿Por qué se hizo? Pero ¿por qué se hizo cargo? Pero además podría haber dicho la mano está equivocada. No. El testimonio de la mano contra mi testimonio. Me mantengo, sigo firme en mi mentira, dice. Y a todos los de las manos, ¿no? Que aparecieron, la mano de Napoleón. Mete más miedo una mano que el cuerpo entero. Sí. ¿Cierto? Usted ve un tipo en su pieza y dice, bueno, viene un chorro. Pero ve una mano sola... La mano que hace así, por ejemplo. Que hace de acá, ¿no? Que te amenaza. Como el orden de la besa esta. Además la mano debe ser de las pocas partes del cuerpo que fuera de contexto no pierde mucha capacidad expresiva, ¿no? Porque, o sea, un ojo suelto flotando en el aire... Un ojo suelto no pierde. No puede... Por eso pierde. Pierde mucho. Pero la mano, sí. La Ahora, mano un dedo mucho. solo ya no, ¿eh? Un dedo solo es más complicado. Un dedo solo ya no tiene tanta expresividad, aunque cierta gente puede expresarse muy bien. Bueno, hemos ido a la discoteca. No va a haber un tango de mano. De magia, le conté toda la historia. El tipo le gustó la mano que deshojaba la flor. Sí. Y entonces me dio el tango Flores Negras, que son las flores que Daniel Home
traía para que... Aquello que ni siquiera era una mano, eran 2 dedos solos, pero los dedos más importantes, el pulgar y el índice. Escucharemos Flores Negras después que encendamos las luces. Encendamos las luces. Se durmieron todos. Se durmieron todos. Se vistieron algunos. Escucharemos ahora a nuestro guitarrista de cabecera, uno de los que tenemos, que es Juanjo Domínguez, en el tango de Francisco de Caro que se llama Flores Negras, en homenaje a Daniel Home y las apariciones de manos que deshojaban. Hablaremos hoy acerca del científico polaco más notable, Nicolás Copérnico. Estudió en la Universidad de Cracovia matemáticas y pintura. En el año 1496 marchó a Italia, que por entonces era el centro del saber, y permaneció allí por espacio de 10 años. Estudió medicina en Padova y derecho en Bolonia. En todos estos campos, en estos dos, se desenvolvió con soltura. Cuando finalmente regresó a Polonia, no a Bolonia, sino a Polonia, en 1506, ejerció la medicina profesionalmente y a él acudían pobres y ricos a que lo curaran, naturalmente. Era miembro del capítulo catedralicio de su diócesis y administraba de los distritos tienen que ser, principales. Pero, en realidad, no fue ni en derecho, ni en medicina, ni en los asuntos de gobierno, pese a que también sobresalió en ellos, donde Copérnico adquirió fama, sino en astronomía. Y su afición a estos asuntos también nació durante el viaje a Italia. Allá en el año 1500, como se ha dicho, Italia era el centro del mundo intelectual. Había un periodo de grandes logros, de cambios culturales en las artes, en las ciencias. Por ejemplo, en las teorías acerca del movimiento de los cuerpos celestes. Ahí te quiero agarrar. ¿En qué se pensaba en aquel tiempo?, me preguntará usted. Bueno, todas las estrellas, así como el Sol, la Luna y los planetas, giraban cada día alrededor de la Tierra de este a oeste. ¿Estamos en claro? Hasta ahora. Muy bien. Con esto querían explicar que el Sol salía por el este, por ejemplo. Sin embargo, los hombres de ciencia coincidían en que la Tierra era un globo, era todo aquello una apariencia, porque en verdad la Tierra era un globo que giraba en torno a su eje, de oeste a este, y el movimiento diario de los cielos era ilusorio. Si la Tierra no girase, decían los eruditos, las estrellas aparecerían quietas en el mismo cielo. Muy bien. La Luna, sin embargo, cambia de posición, decían estos mismos tipos, u otros diferentes, respecto de las estrellas, porque durante 29 días recorre un circuito celeste completo de oeste a este. El Sol hace lo mismo que la Luna, recorre un circuito y necesita 365 días para recorrerlo. Y a todos los hombres de ciencia les resultaba evidente que la Luna y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Nadie discutía eso. Hasta aquí la cosa iba bien. Lo que no encajaban eran los planetas. En tiempos de Copérnico se conocían 5 planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los 5 cambiaban de posición respecto de las estrellas, pero lo hacían de una manera muy rara y complicada. Lo hacían igual que ahora, en realidad. Claro, sí. Mercurio y Venus salían unas veces por la mañana, otras por la tarde. Nunca aparecían en lo alto de los cielos, sino cerca del horizonte, más Mercurio que Venus. Por el otro lado, Marte, Júpiter y Saturno aparecían en ciertas ocasiones sobre la cabeza del observador. Cada uno de ellos describía un círculo completo en el cielo, de oeste a este, pero sus movimientos no eran constantes.
En cada revolución había un momento en que el planeta se frenaba, daba marcha atrás e iba para el otro lado. Este desplazamiento hacia atrás se llamaba movimiento retrógrado. Júpiter describía el movimiento retrógrado 12 veces en cada una de sus revoluciones y Saturno 30 veces en cada vuelta. Los antiguos griegos trataron de explicar estos extraños movimientos. En primer lugar, porque creían que el universo estaba gobernado por una ley natural, de modo que no podían descansar hasta no haber hallado la ley en que se basaba el movimiento planetario. En segundo lugar, creían que el movimiento de los planetas influía en el destino humano y pensaban que, entendiendo a fondo los cielos, podrían comprender el pasado y el futuro. Claudio Ptolomeo, que era matemático y astrónomo, nacido en el Alto Egipto, en la Tebaida, trabajó en Alejandría, presumiblemente en la biblioteca, escribió ya por el año 150 un libro llamado Almagesto, en que daba las fórmulas para calcular los movimientos de los planetas. Estas ecuaciones se basaban en las hipótesis de que todos los planetas giraban en trayectorias circulares alrededor de la Tierra. Para explicar el movimiento retrógrado, suponía Ptolomeo que cada planeta se movía en un pequeño círculo cuyo centro describía otro más grande, como el pulpo del Parque Retiro. Había momentos en que el planeta tendría que moverse de este a oeste en el círculo más pequeño y la combinación de movimientos daría como resultado el movimiento retrógrado. No estaba mal la idea, no estaba mal. Como la pestaña de la rueda del ferrocarril va a marcha atrás en algún punto del recorrido entre Caseros y Retiro. Bien. A medida que se fueron acumulando las observaciones celestes, hubo que apilar círculos sobre círculos y los cálculos matemáticos se hicieron cada vez más complicados. Y estas dificultades sugirieron a Copérnico que tal teoría debía contener algún error básico. Y en consecuencia empezó a leer numerosas obras griegas que trataban de asuntos de astronomía. Ahora bien, hay que ser muy piola para darse cuenta, al ver algunas anomalías, de que éstas provienen del siguiente hecho. El cuerpo en el que vos estás montado gira alrededor de uno de otros cuerpos que están en el espacio y todos, incluido el tuyo, giran alrededor de este. Si vos estás montado en un cuerpo celeste, estás girando alrededor de otro, y algunos también giran alrededor de ese. Los que giren por afuera de ti, eventualmente te van a pasar, y entonces vos los vas a ver retroceder en la noche. Eventualmente vos vas a pasar, vas a sobrepasarlo, vas a girar con mayor velocidad, y en ese caso verás a los otros como si retrocedieran. Por otra parte, algunos describirán su círculo en otros ángulos, de manera que los verás todo el tiempo ir y venir, aparentemente sin sentido, trazando una sola línea en el cielo. La agudeza, Alejandro, una de las vivezas centrales en este tipo de astucias es el haber considerado el propio lugar del observador como parte integrante de eso, cosa que muchos no hacían en esa época. Claro, ¿cómo lo vas a hacer si estabas pensando que todos giraban alrededor de la Tierra? Alrededor de la Tierra. Bueno, Copérnico empezó a observarlos a todos y empezó a calcularles una posición, calcularles un tiempo, a calcularle también a la Tierra su tiempo de giro, etcétera. Ay, Dios mío, tenía que ser hoy, ¿eh? Bien. Y no ignoraba tampoco
que, al hacer estos cálculos, que el matemático y astrónomo griego Aristarco de Samos, allá por el año 250 a.C., había defendido la creencia de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al contrario. Pero bueno, aquello no era más que una teoría y había sido inmediatamente rechazada. Copérnico sospechaba que Aristarco tenía razón. Sin embargo, sabía que el mundo científico y la Iglesia resistirían sus ideas a menos que lograra demostrar que la teoría tenía sentido. Copérnico no tenía instrumentos apropiados para este propósito. El telescopio recién fue inventado un siglo más tarde, pero contaba con la fuerza de la lógica. En primer lugar, si la Tierra se moviera alrededor del Sol, quedaría explicado de inmediato el movimiento retrógrado. Imaginemos que la Tierra y Marte, bueno, acá dice lo que más o menos imaginaba yo recién. Bueno, todos esos cálculos fueron realizados por Copérnico. Las matemáticas necesarias para representar los movimientos planetarios eran mucho más sencillas en el sistema copernicano que en el ptolemaico. Era más fácil todavía. Y entonces Copérnico procedió con cautela. Sabía que entre los eruditos académicos se daban a veces las mentes más dogmáticas e intransigentes del barrio. Allá por el año 1530 expuso su teoría en forma manuscrita y dejó que circulara libremente. Encontró seguidores entusiastas, pero también enemigos acérrimos, y uno de ellos fue Martín Lutero, que ya había emprendido la reforma por aquel entonces. Dijo Lutero que Copérnico era un necio que negaba la Biblia. Dice, este loco desea revisar toda la ciencia de la astronomía. Pero, dijo Lutero, la Sagrada Escritura nos dice que Josué mandó detenerse el sol, ¿recuerda? Sí, sí. Y no a la tierra. Calvino, que también estaba indignado, escribió, ¿quién se aventurará a colocar la autoridad de Copérnico por encima de la del Espíritu Santo? Calculo yo, efectivamente. Incluso luego de publicar su libro, el cardenal Bellarmino declaró que este pretendido descubrimiento, el librito de Copérnico, viciaba todo el plan cristiano de salvación. Copérnico entonces comprobó que su cautela era justificada. En 1540, el señor von Laugen, fiel discípulo de Copérnico, publicó un resumen de la teoría copernicana. El Papa Clemente VII aprobó ese resumen y pidió que se publicara el manuscrito en forma íntegra. Copérnico aceptó, se lo dedicó al Papa, haciendo un vigoroso ataque contra aquellos que utilizaban citas bíblicas para refutar demostraciones matemáticas, en fin. Y el 24 de mayo de 1543, ahí estaba el libro publicándose, pero ahí estaba Copérnico muriéndose en su lecho, en Frauenberg, Bolonia. Tenía 70 años. Le llevaron un ejemplar impreso de su obra. Su primera mirada al libro fue casi la última sobre las cosas terrestres. Ya había perdido su memoria y su rigor mental muchos días antes. Y vio su obra acabada el mismo día en que murió. No pudo leerlo, afortunadamente, ¿no? Porque se ahorró la humillación de saber que habían debilitado su obra con un cobarde y anónimo prefacio que negaba la verdad de la teoría copernicana y la presentaba como una especie de truco o divertimento matemático para simplificar el cálculo de los movimientos planetarios. Parece ser que este amigo, ¿cómo se llamaba? El Van Laugen, bueno, tuvo problemas y hubo de abandonar la ciudad y dejó la publicación del libro de Copérnico en manos de su amigo Andreas Osiander, que era pastor luterano y andaba ahí con miedo. Es posible que Osiander no quisiera que nadie lo acusara de negar la Biblia y fue él el que insertó el prefacio, que nadie piense, qué sé yo.
Y la teoría pasó a convertirse, y hay un bicho acá, en el centro de todas las polémicas científicas y teológicas. Después fue prohibida por la Iglesia, fue causa de la condena contra Giordano Bruno, contra Galileo, y uno de los mayores fracasos de la política científica y cultural de la Iglesia Católica. Problema para incluirlo en ficción o no ficción el libro, ¿no es cierto? Sí. Es bueno para incluirlo en ficción y no ficción, siendo la parte de ficción la que le toca a las estrellas. Exactamente. Estaba pensando, Alejandro, bueno, usted nombró a Giordano Bruno, a Galileo, estaba pensando en otro amigo de este programa como Zeus, que tantas alegrías le ha dado al cielo con las constelaciones, en Verne, que supo hacer lo suyo sin estudiar demasiado, en los mayas, que aprendieron bastante más que lo que suponían algunos predicadores por ahí, y también en Händel, ¿por qué dejarlo afuera?, que también suponía que había alguna música que le correspondía a las estrellas. Pero en todo caso, digo, me parece que hay dos maneras de acercarse a esta historia. Una es esta, la de los precursores, y ambas tienen que ver, la otra es la de la dignidad, digo, con levantar la cabeza allí cuando otros insisten en mirar para abajo, porque ese es finalmente el gesto que requiere la dignidad. Y la dignidad no es la de mirar por encima, sino la de mirar hacia arriba, la de saber que seguramente hay una lógica que nos supera, que hay miserias que van a tratar de alterar esa lógica, y que sin embargo, si uno mantiene la cabeza erguida, mantiene la cabeza mirando hacia arriba, probablemente puede encontrar alguna forma de verdad, aunque esa verdad a uno lo encuentre ya agonizando y sin poder disfrutar de las mieles de alguna concreción. Porque además de esas dos cuestiones, la dignidad, la ciencia, también cada uno sabe que hay alguna forma de relación entre esta vida cotidiana y aquellas cosas que le dan vueltas encima cuando mira con dignidad y con curiosidad para arriba. Y que también ahí, además de la ciencia, la verdad, la dignidad, puede haberse quedado la alegría de ella y el amor de uno. Digo, porque todo finalmente a veces se resuelve en un pedacito de cielo. Es el vals que va a cantar ahora Héctor de Rosas con la orquesta Osvaldo Riquet.